En la propuesta radio estamos vestidos de primavera. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un encuentro muy especial con un tema muy complejo, muy difícil, pero muy necesario para aprender, abordar y cómo hacemos nosotros los terapeutas, pero también las familias. Tenemos un invitado desde un pueblo que quiero mucho, que es México. Bienvenido, Tofi Sazón Jamuy. Hola, Susana, muchas gracias No por la sé si lo invitación. pronuncié bien, pero bueno. Sí, muy bien. Tofi Sazón, así es. No, es un placer, como te decía recién, es una tierra que la gente quiere mucho y que además tienen costumbres muy diversas, porque es un pueblo que mantiene, digamos, la cultura, las tradiciones, ¿no? Sí. Tanto desde Cholula, desde el norte, bueno, eh, realmente, digamos, es una maravilla, ¿no? Aparte de lo que nos dejaron los indígenas, que siguen en muchos pueblos, ¿no? Claro. Así que es un doble placer, además con tu experiencia tan vasta en el tema que vamos a abordar de adicciones. Bueno, Tofi es psicoanalista, titular de la Asociación Psicoanalítica de México, tiene una formación como psicoanalista en el Instituto Ramón Parres de la Asociación Mexicana, psicoterapia general por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, tiene su especialidad en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Monteferri, licenciado en Psicología Conductual Social en la Universidad de las Américas del Distrito Federal, exdirector clínico del Centro de Integración para Adictos y Familiares de Monte Fénix, docente, 15 años como docente y supervisor de la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, docente y supervisor de la maestría en adicciones de la Universidad Hebraica, docente y supervisor de la maestría en adicciones del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix y docente en la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana de México. Bueno, tiene un montón de publicaciones, de trabajos. Como saben, siempre digo, a mí me interesa que te conozcan, que conozcan a los entrevistados, que esto muestra también un poco tu práctica, tu interés y tu investigación en un tema tan complejo. Porque, ¿qué entendemos nosotros, para vos incluso, cuál sería el concepto de adicciones? Bueno, Susana, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme compartir por interesarte en mis ideas y en lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. El tema de las adicciones es un tema que desde que yo empecé en la carrera de psicología, fue un tema que me apasionó, que me gustó y es un tema que al gran partida. Te cuento rápido que yo antes de estudiar psicoanálisis, estudié adictología, estudié adicciones. Antes de formarme como psicoanalista, hice la especialidad en adicciones. Y cuando pasé, digamos, de ser adictólogo y cuando entro al mundo de los psicoanalistas, pues la verdad es que yo era como el extraño en los dos mundos, ¿no? Dentro de los adictólogos me veían muy raro porque yo era psicoanalista o me interesaba el psicoanálisis, y entre los psicoanalistas, pues tampoco me veían muy bien con los conceptos que yo tenía por pues por no compartir totalmente y plenamente las ideas del psicoanálisis, sino que la dictología aporta otras cosas y otras ideas.
a lo largo del tiempo yo he logrado hacer una integración y eso es de lo que te quiero platicar un poco en esta ocasión. No, y vamos a intercambiar. Yo te voy a contar también porque es interesante lo que vos decís, porque a veces nos hacen sentir extraños. Sí. Como vos dijiste, los que hemos, claro, yo te decía antes de empezar, porque con Tofi nos conocemos en este momento. Yo conocí un poco su trabajo y por una amiga nuestra, Yani de México. Entonces, creo que también en nuestro trabajo, cada vez menos, por suerte, porque esta pandemia ayudó también a romper ciertos esquemas, ¿no es cierto?, a no ser tan rígidos, pero los que hemos trabajado con patologías graves, entre otras adicciones, uno tiene que ser muy amplio de acá, digamos. Entonces, de repente, ¿cómo te surgió a vos el interés en adicciones? Porque vos decías, empezaste por formarte en adicciones. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, desde antes de interesarme en adicciones, yo estaba muy interesado en el tema de los trastornos de la alimentación. Era un tema que me gustaba mucho y aquí en México en ese momento no había formaciones para hacerte especialista en trastornos de la alimentación. Entonces entré a formarme como adictólogo porque era como lo más parecido que podía yo encontrar. Y bueno, ya estando ahí adentro me di cuenta pues, que no era totalmente igual y que eran cosas distintas. Sí tienen puntos en común quizá, pero realmente eran formaciones diferentes y empecé a trabajar en adicciones desde que entré yo a la especialidad y eso fue lo que me cautivó, me gustó, me sentí muy cómodo trabajando en clínica. Empecé trabajando en una clínica donde los pacientes se internaban 5 semanas y después tenían un año de posttratamiento. Es una clínica en México que se llama Montefénix. Hasta la fecha sigo colaborando con ellos en algunas ocasiones. Y después de trabajar muchos años con pacientes internados en clínica, es que me formé como psicoanalista. Y bueno, la verdad es que para mí es muy rico, hay mucha riqueza en los dos mundos y he encontrado ciertas formas de hacer una integración y de poder ser congruente y de organizar toda esta información que viene desde la biología, desde la adictología, pues se enfoca mucho a la psiquiatría y a lo conductual y muchas veces a lo biológico y entender los efectos que tiene una sustancia en el cerebro a nivel biológico sin importar como la parte subjetiva, ¿no? Y también tenemos otros artículos que echan de menos la parte biológica, que solo se enfocan en enfoques un poco más deterministas, en lo inconsciente y que hacen conclusiones un poco más abruptas, pero también son artículos o información o líneas de investigación muy útiles y hay que tener pues la posibilidad y la capacidad de hacer una integración entre ellas, ¿no? No hay otra forma, porque cuando, por ejemplo, una mamá, yo di muchos años cursos y asesoramiento a docentes y profesionales, que sigo haciéndolo, ¿no? Pero digamos, una de las cosas era el primer modelo de aprendizaje, la lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una mamá le da, de acuerdo a lo que ella quiere y no de lo que el chico necesita? O sea, donde no se le enseña la tolerancia a la frustración. Ahí empieza la primera adicción, ¿no? Es decir, la demanda se satisface que no tiene nada que ver con el deseo. Entonces, cuando tú empiezas a integrar lo que vos has visto desde lo biológico, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que ella lo dice, mi abuela era la que me daba la mamadera, me chorreaba toda, ¿no? Y yo no tenía más ganas, era un bebé. Por supuesto, con los años se manda tracones, un montón de situaciones, ¿no? Es decir, cuando se siente vacía, come, bueno. Pero el tema es cómo entendemos, ¿no es cierto? La audiencia, hay muchos colegas, pero hay mucha gente que no es psicoanalista. Entonces me parece interesante, ya que podés integrar las dos vertientes, ¿qué sería para vos las adicciones? ¿Cómo se denomina un adicto, digamos, no? Te dejo para que tú lo desarrolles. Sí, te cuento un poco las ideas con las que yo trabajo. Para pensar en una adicción, tenemos que pensar en 6 síntomas principalmente. Normalmente en una adicción hay 6 síntomas presentes.
2 de estos son médicos, claramente médicos, y 4 de estos son psicológicos. Las características o los síntomas médicos son el síndrome de la supresión y la tolerancia. La tolerancia es el aumento en la cantidad y en la frecuencia que la persona consume a través del tiempo. Quiere decir esto, fácilmente quiere decir que una persona hace 8 años o hace 7 años consumía 3 copas a la semana y a lo largo del tiempo vemos que ahora consume 18 copas. El aumento de la tolerancia es cada vez necesitar más sustancia con mayor frecuencia. Y el otro síntoma médico es el síndrome de supresión, que son las reacciones que tiene el organismo cuando se quita la sustancia, ¿no? Tenemos 2 síndromes de supresión, el agudo, que es el que se siente en el momento en que se quita la sustancia, y tenemos el síndrome de supresión que le llamamos tardío, que puede durar desde 6 meses hasta 1 año después. Donde nosotros le decimos abstinencia, ¿no? El síndrome de supresión o de abstinencia. El que dura 6 meses o hasta 1 año se le llama tardío, y el otro se le conoce, bueno, como el síndrome de supresión como inmediato. Pero esa es la parte que correlata la parte biológica, ¿no? El área biológica, la necesidad del cuerpo de seguir consumiendo la sustancia. Son los 2 síntomas médicos, y los síntomas psicológicos son principalmente el que yo creo que es el síntoma más central y más importante, es la pérdida de control. O sea, una persona que tiene un problema de adicción eventualmente pierde el control cuando toma alcohol o cuando toma drogas, ¿no? Me refiero a alcohol o drogas de manera un poco indistinta en este momento. Sí. Bueno, una vez me hiciste acordar, porque en el programa la asociación libre, como nosotros la usamos siempre, sí. Una vez yo di un curso de adicciones, entonces llamo a una psicóloga y me dice, ¿sirve para adictos al amor? Y yo dije, bueno, evidentemente todavía no tiene la noción de lo que es adicción, ¿no? Porque esto que tú dices se ve en cualquier tipo de adicción. Por algo se pone en un objeto o en otro, ¿no? Desde que es una cultura adictiva en este momento, la sociedad de consumo, hasta la adicción a las drogas, al alcohol, ¿no es cierto?, a la comida. Claro. Son diferentes variantes, sí. Sí, te decía que principalmente el síntoma más importante de los psicológicos y de los médicos también, yo diría, es esta pérdida de control. Esto quiere decir, una persona que es alcohólica empieza a tomar y no puede parar. No es que no quiera, sino que no puede parar. En el momento en que tiene contacto con la sustancia, hay una serie de cosas que suceden a nivel biológico donde su cuerpo necesita el consumo. Y a veces yo pongo como ejemplo que es como una persona que necesita toser. Tú no puedes decirle a tu cuerpo, deja de toser. Te puedes controlar un poco, pero sientes un gran malestar. Realmente es una necesidad que se convierte en algo biológico. Una vez que la persona comienza a consumir, ahí ya no puede parar. Puede no comenzar a consumir. Eso sí tiene la capacidad de hacer una persona con adicción. Puede evitar ese primer trago o puede evitar ese primer pase de cocaína o ese primer churro de marihuana. Pero lo que no puede es detenerse después de comenzar. Claro, esto es algo en general, porque todos los alcohólicos y todos los adictos en algún momento se pueden tomar solo 2 copas, pero eventualmente en 2 o 3 días pierden el control. Entonces, el alcohólico pierde el control tanto de lo que consume o de lo que hace o dice estando intoxicado. Puede cometer indiscreciones, puede perder el control de sus impulsos. Muchas veces vemos los impulsos tanto sexuales como agresivos fuera de control una vez que la persona tiene contacto con la sustancia. Y hay gente que realmente la pérdida de control es muy rápido, ¿no? Hay gente que con muy poca sustancia pierde el control por completo. Este sería el síntoma psicológico para mí más importante que podemos encontrar dentro de estas características que te menciono. Otro de los síntomas es la obsesión. Quiere decir, es una persona que está constantemente pensando en su próxima dosis. ¿Cuándo voy a consumir? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si llega a una fiesta,
es la persona que está rápidamente voltea a ver y sabe cuántas botellas hay y calcula cuántas personas hay y dice esto se va a acabar, no va a alcanzar, entonces manda a comprar un poco más de alcohol, siempre está pensando en qué momento va a consumir, cuándo es su próxima fiesta, ¿no? Yo tenía un paciente, para ejemplificar esto, ¿no? Que decía, yo sé cuánto dinero tengo porque sé cuántas botellas de tequila me alcanzan. Para mí, rápidamente hago la conversión a cuántas botellas de tequila me alcanzan. Esto es cómo la sustancia empieza a centralizar los pensamientos. Ahora, los pensamientos no solamente son de quiero consumir, los pensamientos obsesivos también son de lo puedo o no lo puedo controlar. Esto quiere decir que... Iba a decir eso, porque nosotros sabemos que la obsesión, ¿no? La conducta obsesiva es para no desorganizarse, es una defensa. Entonces son formas de controlar los afectos. Frente a la situación de vacío, ¿no es cierto? Lo tengo que llenar con algo. Entonces, así como puedo controlar, entre comillas, cuántas botellas de tequila, tengo el control ahí, digamos, ¿no? Inconscientemente, por supuesto. Por supuesto. Y está constantemente debatiéndose a nivel consciente. Esta obsesión no es a nivel consciente, es a nivel, perdón, no es inconsciente, es consciente. Está constantemente debatiéndose si soy alcohólico, si no soy alcohólico, si lo puedo controlar, si no lo puedo controlar. Perdón, para aclarar un poco, para que no quede duda. Lo que es inconsciente es porque lo hace, no que no es consciente que lo hace, ¿no? Exactamente. La motivación es lo inconsciente. Exactamente. El motivo por el que lo hace, pero la conducta es consciente. Entonces, tenemos una persona que pierde el control, por un lado, y por otro lado está todo el tiempo pensando, soy alcohólico o no soy alcohólico, tengo un problema o no tengo un problema, ahora solamente voy a tomar los lunes, ahora solamente voy a tomar los fines de semana, ahora solamente voy a tomar determinada marca de alcohol. Todo esto es parte de la obsesión. Que otro de los síntomas que le pasa a un paciente con este problema es que es un paciente que, a pesar de tener consecuencias negativas en su vida por el consumo, lo sigue haciendo. Nosotros lo que esperaríamos que es una persona que cuando mete las manos al fuego se quema y no la vuelva a meter. Sin embargo, en las adicciones vemos que esto no es así. La persona, a pesar de que tiene problemas en su vida, porque los problemas recorren lo laboral, lo personal, lo interpersonal, lo familiar, hay muchísimos problemas alrededor, pero esos problemas no lo detienen para seguir consumiendo. Y aquí entramos al cuarto punto psicológico o al sexto de todos estos que te menciono, que es una distorsión en el pensamiento, privilegiando la negación, no la negación psicoanalítica, sino la negación de minimizar el uso y las consecuencias. O sea, los pacientes que tienen un problema de adicción de verdad recuerdan haber tomado menos de lo que tomaron y recuerdan poco de las consecuencias negativas. Muchas veces estos pacientes tienen problemas, por ejemplo, en el trabajo, pero no accionan el problema que tienen en el trabajo con su consumo de alcohol. Los corren del trabajo por llegar intoxicados y ellos de verdad no les cae el 20 que los corrieron por eso. Ellos te pueden decir, no, es que me corrieron porque mi jefe me tiene envidia, ¿no? O porque, no sé, por algún argumento que a veces son hasta caricaturescos, pero es evidente que es porque llegaban intoxicados o porque llegaban, en México le decimos crudos, ¿no? La cruda es como cuando llegan después de haber la resaca. La resaca. Llegan así al trabajo, no son eficientes y muchas veces los pueden llegar a correr por eso. O tienen accidentes estando intoxicados en el coche y no, como que no les cae el 20 de decir, fue por esto, ¿no? Incluso, aquí me gustaría contarte algo que es muy interesante, es los pacientes con adicción tienen tanta esta negación que no importa el fondo de dolor que toquen, no importa las consecuencias que toquen, por más graves que sean, el susto y el miedo de haber tocado este fondo de dolor les dura muy poco tiempo. Un fondo de dolor, algún hecho o alguna consecuencia grave por el consumo, por ejemplo, tener un accidente, ¿no? Lo que le pasa a los alcohólicos muchas veces es que a pesar de que tienen un accidente, se asustan, llegan contigo, te dicen, no vuelvo a tomar, ahora sí estuvo durísimo porque tuve un accidente y pasó algo muy grave. A las 3 semanas ese miedo se les quita.
no importa el fondo de dolor que hayan tomado, la barrera que hayan atravesado, incluso ha habido gente que golpea a sus hijos y que tiene mucha culpa de haberlos golpeado estando intoxicados. A las 3 semanas, ese ya no es un motivador para dejar de beber. Además, como tú dices, se mienten y mienten. En este momento, bueno, la hija de un paciente que está internada, que ya tuvo otras internaciones, me dice, bueno, yo me quiero ir, yo lo voy a poder hacer, ¿no? Y digamos, los padres en este momento se han puesto de acuerdo, que eso es muy importante, a través de sus terapias, que después vamos a hablar un poco del tema de las familias y del grupo de la persona que está enferma, que de alguna manera pudieron comprender que el único lugar en este momento es donde está internada, ¿no? Porque no lo pueden manejar en la casa. Entonces, al poder decir los dos juntos, ella pudo aceptar quedarse, ¿no? Porque se quería ir, ¿no? Pero bueno. Bueno, todo esto, todos estos síntomas que yo te platico, que son estos 6 síntomas, le podemos llamar un nivel psicopatológico común. Déjame hacer un paréntesis para citar de dónde estoy sacando estas ideas, porque para mí fue un descubrimiento encontrar estos autores, y es que Hugo Bleichmar, en España, tiene este enfoque que se llama enfoque modular transformacional. Sí. Y existe dentro de su página de aperturas.org. Encontré hace muchos años un artículo que escribieron, él no lo escribe, pero es un artículo que habla del enfoque modular transformacional aplicado al problema de la dependencia de drogas. Uno de ellos es Ingelmo y tiene otros, son 4 autores, y ellos hacen esta aplicación donde aplican el modelo modular transformacional para entender las adicciones. Y para mí esto fue un parteaguas en mi carrera. ¿Por qué? Porque organizan todo esto en 2 niveles psicopatológicos. Todo esto que te cuento es un nivel psicopatológico común. Esto lo van a compartir todos los adictos. Todos los adictos van a tener tolerancia, supresión, todos van a tener pérdida de control, independientemente de su personalidad, independientemente de la droga que consumen. Estos elementos comunes los tienen todos los adictos. En lo común nos vamos a enfocar y vamos a meter aquellas investigaciones o líneas de trabajo donde el acento lo ponen mucho en lo psiquiátrico o en lo biológico, donde estudian, por ejemplo, el carácter o adictivo de la cocaína y el efecto que tiene el encuentro con la droga. En este nivel psicopatológico común que tienen todos los adictos, no es que no les importe la motivación de por qué alguien se hace adicto, sino la motivación la centralizan en el encuentro que tiene el paciente con la droga, en su experiencia con la droga o en su experiencia con el contexto drogado. Para este modelo, todos los artículos que nosotros leamos y que pensemos de cómo el encuentro con la droga es lo que genera el deseo compulsivo, va a entrar dentro del nivel común. Te digo, esto es independientemente de qué droga se utilice. Y por otro lado, tenemos el nivel específico. El nivel específico es, ahora sí, todas las aportaciones que hacen las diferentes escuelas psicoanalíticas. Y podemos encontrar diferentes motivaciones. Hay diferentes motivos por los que los pacientes pueden consumir, y estos sí son totalmente personales, totalmente singulares, totalmente subjetivos, y tiene que ver con la historia del paciente. Esto, Susana, es algo muy importante de poder comprender, porque yo he visto que hay muchísimos errores de tratamiento por confundir lo que es común con lo que es específico, y lo que es específico con lo que es común. ¿Qué ha pasado? Comparto porque creo que es muy singular y a veces se generaliza. Uh-huh. Y vos lo ves en los errores en los abordajes. Totalmente. Es como que tenés una idea de cómo es, y cada situación hay contenidos que son diferentes, ¿no? Y por eso también los resultados son distintos, porque los especialistas en adicciones, también en lo nuestro, creo yo, que no todos los terapeutas están preparados para abordar estos casos. Completamente. Es decir, uno tiene que tener la ética de decir yo puedo o no puedo, porque también entra todo el manejo psicopático
entra toda la omnipotencia, digamos, del paciente. Entonces, ¿cómo poder actuar? ¿En qué momento? ¿No? Yo creo que lo que estás diciendo lo comparto totalmente, ¿no? Sí. Porque a veces las familias te dicen, ¿pero a dónde voy? ¿Cómo voy? Que es el otro tema que ahora lo vamos a tratar, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace? Pero creo que también se parte un poco de que la formación, por eso tu tarea docente me parece muy interesante, ¿no? Sí. Porque realmente, digamos, poder integrar los distintos afluentes que ayudan, digamos, a un mejor abordaje y un mejor resultado, ¿no? Así es. Y la verdad es que para eso a mí la pandemia me ha ayudado mucho, porque a raíz de la pandemia empecé a dar cursos por internet a profesionales de la salud con todo este modelo, ¿no? Pero bueno, ahorita te cuento un poquito de eso. Sí, después nos vas a dar, bueno, yo voy a dar, si estás de acuerdo, tu mail, porque hay gente que ha preguntado, digamos, dónde formarse, cómo formarse, bueno, en fin. Sí, ahorita te cuento de eso. Pero bueno, el error que hemos cometido, yo me incluyo dentro de los adictólogos y dentro de los psicoanalistas. El gran error de los adictólogos, a mi punto de vista, ha sido generalizar, ¿no? Y pensar que todos los pacientes adictos son iguales, que no importa qué droga consumen, que igual todos los pacientes tienen la misma personalidad, que hay que dar un mismo tratamiento para todos. Incluso en las clínicas yo muchas veces les decía que parecería que entra un paciente y que entra a una fábrica, ¿no? Donde la primera semana tiene ciertas cosas, la segunda una cosa, la tercera Pero otra. muchos trabajan así, acá también, Muchos. en Suiza también, o sea, Sí. toda la parte cognitiva, conductual, en la cual vos también te formaste, o sea, es todo, bueno, tenés que hacer, y a veces eso profundiza más lo que tiene sentido el paciente, ¿no? Sí. El pensamiento del afecto. Entonces, a veces, yo creo que depende del momento, cómo uno tiene que ser más activo con el paciente, más continente, hasta que pueda empezar un poco a representar. En la primera etapa es imposible. Sí, pero bueno, este enfoque a mí lo que me ha ayudado es a poder organizar pues toda la literatura y todas las aportaciones de gente muy brillante que ha explicado su experiencia con adicciones. ¿Por qué? Porque en el nivel específico, aquí sí caben todas las diferentes motivaciones por las cuales alguien puede llegar a constituir, cómo se constituye el deseo de consumir, ¿no? Que ahí sí puede ser por ansiedades narcisistas, por conflictos intrapsíquicos, o sea, todas las aportaciones. Tenemos a un Winnicott que nos habla del objeto transicional y podemos entender muchísimo de las adicciones pensando en el objeto transicional. Tenemos a Esther Vick con sus aportaciones de la segunda piel. Yo incluso mi tesis para titularme de la formación la hice del yo piel, justamente con Hani Santamaría, que es quien nos contactó, pero ella conoce muy bien este trabajo y me ayudó mucho a su elaboración. Bueno, con Gianni, yo comparto mucho también lo de Bion, ¿viste? Porque en estos pacientes, entonces que seamos el continente que no tuvieron, claro, es fundamental cómo trabajar, cómo abordar. Pero todo esto entra dentro del nivel específico. Entonces, ¿cómo tendría que ser el tratamiento de un paciente? Tenemos que empezar por lo común y después entrar a lo específico. Tendríamos que lograr que las clínicas se enfocaran exclusivamente en lo común, que no se metieran a lo específico, porque la verdad es que no tienen la formación, ni el espacio, ni el continente para hacerlo, no tienen el encuadre para entrar a lo específico, pero muchas veces en los consultorios tampoco tenemos el encuadre para hablar de lo común. Entonces, en las clínicas se debería de trabajar de lo común y en los consultorios a largo plazo se tiene que hablar de lo específico, ¿no? Primero tenemos que controlar el consumo, o más bien detener el consumo, y las estrategias principales son las que se utilizan en la clínica. Incluso los 12 pasos en México funcionan muy bien los 12 pasos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en México las clínicas trabajan mucho con los 12 pasos, que entrarían dentro de lo que se llama la parte común, por decirlo así. Y ahí sí llama psicodinámico, en el psicoanalítico o psicodinámico, donde podamos nosotros ayudarle al paciente a entender las motivaciones inconscientes de por qué el paciente se hizo adicto, ¿no? Pero no podemos empezar con eso.
Porque el peligro de creer que podemos empezar con eso es pensar que si el paciente encuentra esas motivaciones va a dejar de consumir. Y desde mi punto de vista, Susana, eso no sucede. Desde mi punto de vista, un adicto va a dejar de consumir porque decide hacerlo. Es una decisión consciente, no es una decisión inconsciente. Y además, pongo mucho énfasis en esto porque muchas veces los pacientes lo que buscan al ir a terapia es no tener ganas de consumir. O que la terapia es interprétame todo para que yo ya no tenga ganas de consumir. O la terapia va mal porque ya no, porque sigo teniendo angustia y sigo teniendo ganas de consumir. A ver, las ganas de consumir no las vamos a poder quitar. Lo que necesitamos es que detengas el consumo a pesar de que tienes ganas. Lo que necesitamos porque además hay una dependencia física, metabólica, hay todo un montón de cosas que depende, digamos, de todo eso, ¿no? Yo recuerdo claramente cuando una persona se acostumbra, digamos, a tomar algo para el estómago, para dormir, que hoy en día es la supermedicalización en los chicos, ¿viste? Que ¿sí? Todos rotulados y bueno, y el organismo para poder sacar una medicación cuesta mucho porque todo el metabolismo, todo el sistema endocrinológico y metabólico sí. Está armado con eso, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho y pongo como ejemplo un paciente que en alguna ocasión dijo, voy a recaer, ya no me importa, tenía 1 año de no consumir o 6 meses de no consumir y dijo, me voy a la fiesta. Iba en camino y cuando iba a llegar, dice, me tuve que detener, decidí no hacerlo, me regresé a mi casa y me regresé a mi casa temblando todo el camino porque quería ir a consumir, pero no lo hice. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que a pesar de las ganas de consumir, el paciente no lo haga. No le podemos quitar el deseo de consumir. Y eso es algo que el paciente tiene que entender y los psicoterapeutas también lo tienen que entender. Porque a veces lo que busca el psicoanalista o los psicoterapeutas que no conocen la parte común es a través de una interpretación diluir la angustia y que ya no haya ganas de consumir. Y eso, la verdad, Susana, es algo que no sucede. Voy a hacer una pregunta que te va a hacer la audiencia. Sí. Porque hay gente que está viendo el programa y que tiene familiares adictos. ¿Cómo se hace? Te dicen. ¿Cómo se logra para que la persona pueda llegar a decidir, como ese paciente, de volver a su casa y decir no? Bueno, esta decisión la logra el paciente por 2 cosas. 1, entiende lo que le está pasando, entiende que tiene una adicción, y la segunda es, se da cuenta que si sigue consumiendo, su vida va a seguir siendo una vida de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Sí, se muere y puede matar a otro. Para esto se utiliza mucho la psicoeducación. O sea, yo como especialista en adicciones, además de ser psicoanalista, le explico a los pacientes qué enfermedad tienen, qué es una adicción. El concepto de enfermedad y la palabra enfermedad es muy polémica, ¿no? Pero para no entrar en esa polémica, les explico lo que tienen tal cual, les explico las características, les explico la pérdida de control, les explico el aumento de la tolerancia, para que didácticamente ellos lo entiendan. Y esto, aquellos pacientes que tienen conciencia de enfermedad o que no tienen conciencia de enfermedad, pero tienen conciencia de sufrimiento, les da mucha luz. Porque muchos pacientes lo que dicen es, claro, ya entendí lo que me pasa. Entonces, es una decisión derivada, o sea, detenerme en el consumo es una decisión derivada de que acepto que tengo un problema, de que entiendo que tengo un problema y que me doy cuenta las pérdidas que he tenido a lo largo del camino con la adicción. Por eso, en las clínicas de tratamiento se confronta tanto al paciente. Y ojo, confrontación no debe ser agresión. Hay una línea en algunas ocasiones donde en adicciones agreden mucho a los pacientes. No se trata de agredirlos, se trata de confrontarlos. ¿Y qué me refiero con confrontarlos? Ponerles muy a la luz de los ojos las consecuencias que han tenido por el consumo. Un ejemplo de esto, Susana, que se hace en las clínicas es, se les pide a los pacientes que escriban desde el día número 1 que tomaron, cuánto dinero han gastado en sustancias. Y a veces pueden ser personas que han tomado durante 30 años, ¿no? Y se les saca un promedio, a ver, de los 20 a los 30 años, cuánto consumías y cuánto tomabas y cuánto te gastabas en la fiesta y sacan una cantidad de dinero. Al final se hace una suma
y ellos ven cuánto dinero se han gastado en la sustancia. Hay cifras, Susana, que son, bueno, edificios completos, ¿no? Gente que ha invertido, que ha gastado muchísimo dinero. ¿Por qué haríamos esto? Porque eso es una forma de hacer conciencia de enfermedades, mostrarle al paciente los daños que ha tenido en su vida a causa del consumo. Muchas veces los pacientes dicen, no, mis hijos nunca se han dado cuenta que yo consumo, pero le piden a los hijos, hagan un dibujo de su papá y lo dibujan adentro de una botella, ¿no? O los niños juegan a echarse sal y hacerla así en la mano, ¿no? Esto se le confronta al paciente, se le muestra al paciente en una terapia muy enfocada en la realidad, cómo su consumo lo ha perjudicado y cómo su consumo le ha hecho daño. Yo creo que eso es, comparto con vos, yo creo que eso es necesario, porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en nuestro país como en otros, que también están metida la política, la seguridad, es decir, nosotros tenemos en este momento un índice de pobreza muy grande y bajó muchísimo el nivel de educación en nuestro país. Entonces uno de los problemas ya no es la cocaína, es el paco con otras sustancias, que es más mortal todavía. Entonces de repente cuando el chico no tiene para comer y la madre tampoco, entonces hacer de dealer, bueno, es la única manera que tienen. Lo que pasa que también, sí, los supuestos representantes del pueblo, ¿no es cierto? No estoy hablando de una ideología o de otra, es a nivel mundial. Es el mejor negocio, esto no ayuda. Entonces, ¿cómo tratar? Porque hay cosas que no las podemos cambiar nosotros, pero ¿cómo se puede ayudar para que la parte, digamos, que tiene que ver con la familia, como vos decís, con la educación, con las escuelas, ¿qué serían para vos, digamos, las intervenciones o el asesoramiento, digamos, para la parte que los padres y que la familia, porque ese padre que te dice no se dan cuenta y el chico lo dibuja, nosotros lo vemos, eso también, o en los juegos, ¿no es cierto? Sí. O de repente, digamos, una maestra que también puede ser adicta y que lo trata de simular, en fin, hay muchas formas de adicciones, pero digamos, creo que sería interesante que vos puedas abordar, porque vos dijiste recién, que yo coincido, primero en lo general y después en lo singular, porque hay todo un tema de abstinencia que es necesario. Entonces, ¿cómo pasar ese tramo tan difícil que es dejar de consumir y también cómo tolerar la falta de, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo trabajar o cómo hacer o qué mensaje le podrías decir a las familias, a los educadores, en fin? Y después vemos, antes de terminar, porque vas a estar en otro momento, no nos va a dar el programa para todo, pero bueno, para que vos puedas dar un mensaje que pueda ser explicativo y también de aprendizaje. Mira, principalmente, Susana, hay que estar informados. Hay que saber, hay que informar en las escuelas qué es lo que sucede. Los maestros tienen que estar empapados de qué son las drogas, de qué son las adicciones, de tener información pues correcta, por decirlo de alguna manera. Y los padres también. Es importante que los padres, bueno, hoy por hoy hay muchos padres muy ávidos de conocimiento y de conocer sobre, por ejemplo, los procesos adolescentes. Yo lo que les digo a los papás es conozcan, lean, investiguen, entiendan, conéctense con sus hijos. ¿Cómo hacer este cambio? Bueno, principalmente el apoyo que nosotros tenemos y que podemos brindar es a través de la psicoterapia. Lo que nosotros necesitamos es que el paciente llegue primero al tratamiento. Es muy difícil hacer intervenciones cuando no tenemos al paciente como tal. Sí existen algunos modelos donde trabajan con la familia, aunque el paciente no quiere venir, y hacen ciertas estrategias para convencer al paciente de que acceda al tratamiento. Bueno, eso es como los familiares de Alcohólicos Anónimos, o todo eso. Sí, o incluso hay modelos de tratamiento, de intervención. Hay un modelo que es el modelo de Johnson, donde la familia se entrena con un terapeuta, escriben unas cartas, le leen las cartas al paciente y lo inducen, lo ayudan a que... Pero es un elemento importante a considerar porque
es muy complicado un tratamiento de un paciente que no desea el cambio. La verdad es que podemos hacer muy pocas cosas por aquellos pacientes que no desean venir a tratamiento. Por más que la familia quiera, y de repente vemos familias de mucho corazón y de mucha inteligencia que quieren ayudar a su familiar, pero no logran traer al paciente, y podemos hacer, es muy frustrante porque podemos ofrecerles muy poco a estas personas, ¿no? Podemos ayudarlos a ellos, pero es muy difícil, o sea, que ellos acepten lo que les pasa, pero es muy difícil hacer intervenciones que le lleguen al paciente para que al paciente le caiga el 20. Incluso hemos visto que los tratamientos que no son voluntarios y que vienen los pacientes forzados no tienen un buen resultado. Sí hay 2 o 3, algunos que llegan involuntariamente a la clínica o como decimos en México, con manita de puerco, porque les tuercen el brazo para entrar y entran voluntariamente en su contra, ¿no? Pero entran y de repente ahí les cae el 20. Pero en general no hay tratamientos muy eficaces cuando no quiere la persona el tratamiento. Ahora, los padres de adolescentes, porque además hablar de padres depende de qué edad, ¿no? De adolescentes, de niños. Muchas veces llegan los papás y me cuentan un caso, me dicen, es que mi hijo que tiene 36 años, que ya ni me contesta el teléfono, y bueno, ¿qué puedo hacer por él? Híjole, yo digo, de verdad, a veces cuando ya son muy adultos es un poco difícil. De repente llegan los papás y te dicen, ya me comí toda la comida, ¿qué hago para no engordar, no? Hay que empezar desde antes. La verdad es que hay que empezar desde que los niños son muy pequeños a tener estrategias de prevención, y esto se hace pues, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la teoría del apego, de cómo ayudar a estos niños pequeños a autorregularse, a tener un apego seguro. Hay aportaciones de la gente de la teoría del apego de cómo hacer prevención en adicciones y en salud mental en general, y me parecen muy, muy efectivos. La prevención más correcta, desde mi punto de vista, es la que es como orgánica y que es desde que los niños son muy pequeños. No tanto la que es en la escuela, donde les dicen qué son las drogas y Bueno, el problema que tenemos, entre otras cosas, es que se ha aumentado el tema de la medicalización muchísimo en los chicos. Vos sabés muy bien que el Fórum de Argentina, que ha podido desarrollarse también en otros países del mundo, una de las cosas es no patologizar y medicalizar, digamos, en una forma excesiva porque tapa el síntoma. Pero yo te escuchaba recién, que comparto totalmente, que esto se empieza desde el momento en que una pareja, sea homo, hetero, lo que fuera, decide tener un hijo, tiene que tener claro qué es eso. Ahora, el problema es que cuando nos llegan al consultorio, sea como vos dijiste, con un hijo de 38 o un hijo de 24, la familia, digamos, te dice, ya no damos más, no sabemos cómo hacer, ¿no? Es decir, como que ya han probado distintas formas, generalmente vienen con algunas internaciones, ¿no? Digamos, creo que cada caso es diferente a cuando se empieza, porque cuando las familias también niegan la enfermedad, dices, ¿cómo yo no me di cuenta, no? Cuando el médico o el analista le dice, no, se está drogando con cocaína, no, se está drogando así, pero ¿qué me pasó que yo no me di cuenta? Esto ocurre muy frecuente. Sí, y para eso, bueno, pues los padres deben de estar, desde mi punto de vista, deben de conocer, de pensar qué es la adolescencia, qué le está pasando a mi hijo, ¿no? Yo hace mucho que, bueno, yo no creía mucho en la escuela para padres y en esto de prevención, pero de unos años para acá me ha cautivado todo este público y veo cuánta gente está muy ávida de conocer estos temas. Incluso doy un curso para papás de adolescentes. Ahorita te digo todo eso. Pero déjame decir algo, Susana, porque dejé un cabo suelto que no quiero dejar suelto, que me es muy importante. Y me preguntabas cómo toma la decisión alguien de no consumir. No es solamente la psicoeducación y el entender que tiene un problema. Una de las estrategias para romper la negación de un paciente con adicción es escuchar a otro paciente con adicción. La terapia de grupo, la terapia mutua, donde escucha el problema con las drogas,
es sumamente efectiva para romper la negación. Tofi, te quedaste muteado. Volverlo a decir. ¿Ya? ¿Estoy otra vez? No, decir, Okay. otra vez. Okay. Es importante la terapia de grupo, porque escuchar al otro... Sí, no es solamente la psicoeducación, sino la terapia grupal, escuchar a otro adicto, a otra persona con adicción, hablar sobre la adicción, es una gran estrategia para romper la negación. Mucho más que convencer al paciente, que regañar al paciente, que confrontar al paciente. Eso no sirve. Eso no sirve, pero hay gente que está años en terapia, llega a una terapia de grupo, escucha el testimonio de una persona con adicción y en ese momento se voltea y te dice, yo tengo ese mismo problema. Entonces, la terapia de grupo en adicciones es sumamente eficaz. Sí, yo te agregaría que no solo en adicciones. Sí. Yo he trabajado con grupos de adolescentes y volviendo, o empezando, no sé, con la escuela para padres, he trabajado con, como trabaja Badaraco, con la parte multifamiliar, que trabajó él mucho en psicosis, pero también con padres, donde los padres te dicen qué hacemos, cómo hacemos. Y escuchar a otros padres a veces acelera muchísimo lo que puede llevar años en un tratamiento individual. Entonces, de repente, digamos, el otro, que es el otro social, el escuchar al otro, el que resuene, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Realmente es así, digamos, donde a veces lo que ocurre es que también los que manejan los grupos, los terapeutas, a veces no tienen la formación, porque acá, como vos dijiste, en las escuelas se les da por ahí más la información de lo que es la droga, y los chicos ya lo saben todo eso. El tema no es ese, claro. No es suficiente eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mira, nos queda 10 minutos. Yo te diría lo siguiente, porque te voy a comprometer para el año próximo, porque ya tengo programado, incluso siguiendo este tema con cualquier otro, pero esto es, recién comenzamos a abordar el tema. ¿Qué podrías decir vos? Vos hablaste de los adolescentes y las adicciones, pero que se tendría que empezar de más pequeño, y también dijiste algo que comparto, por supuesto, que es acompañar al hijo, que no es controlarlo, evaluar qué hiciste, qué no hiciste, ¿no? Que acompañar es otra cosa. Entonces, te digo así como para que en estos 10 minutos puedas decir lo que te parezca más significativo para que la gente que nos escucha te siga queriendo escuchar y además también le pueda servir. Claro. Mira, te cuento un poco lo que se me viene a la mente de esto que me dices, ¿no? Las estrategias de prevención enfocadas en los sistemas de apego me parecen muy efectivas porque finalmente en la adicción, aunque esto te estaría hablando de algo del nivel específico, pero no lo quiero generalizar, pero lo vemos muy frecuentemente, lo que buscan muchas veces es regular sus emociones, porque al parecer tienen una dificultad importante en su autorregulación, ¿no? Esto lo dice la teoría del apego, Joyce McDougall habla mucho de este tema también, ¿no? De cómo parecería que hay una incapacidad de contener sus propias emociones y de autocalmarse. Y la teoría del apego, que hace muy bien todo lo que tiene que ver con investigación, detecta y sabe detectar con sus instrumentos, sabe detectar cuando hay una diada en riesgo de un apego inseguro. Y ahí podemos hacer una intervención temprana. Cuando hay una... La mayoría, uno de los causales es ese. Exacto. Entonces, la teoría del apego nos ayuda a poder detectar una diada en riesgo de un apego inseguro o de un apego desorganizado y podríamos hacer ahí una estrategia de intervención. Ahí me parece que es una adecuada forma de hacer prevención. Y esto que decías de los adolescentes, lo que yo le digo mucho a los papás es que para entender el proceso adolescente, es muy importante entender el proceso como padre que tú estás teniendo de un adolescente. Porque el adolescente está cambiando, pero tu rol como padre también. Entonces, aquellos que ponemos mucho
de nuestro narcisismo, nuestra identidad en soy la mamá de o soy el papá de y mis hijos me necesitan y mis hijos me tienen idealizado y de repente llega la adolescencia y todo eso se acaba, ¿qué hago yo conmigo y mi identidad? ¿No? Entonces tengo que pensar qué significa para mí que mi adolescente, que mi hijo adolescente ya no me necesite como me necesitaba antes. ¿Qué significa para mí que ya no me idealice, ya no me vea como me veía antes? Una de las cosas más importantes para ser un padre de adolescente, pienso yo, es entender el proceso que está viviendo el adolescente y no tomármelo personal. Entender que lo está viviendo por su propio proceso y que no necesariamente va contra mí. No es fácil, porque a veces los ataques pueden ser muy fuertes, pero eso es lo que nos permite que los padres acompañen a los hijos, ¿no? Claro, lo que ocurre es que hay muchos padres que no han salido de su propia adolescencia. Claro. Los chicos te lo dicen porque te dicen, se pasa todo el día con el celular, con la nueva pareja, no se da cuenta. Ayer mismo una mamá tiene un examen, no, lo más importante es que no quiere vivir tu hija. No está comiendo, no es la prueba de matemáticas. A ver, ¿qué es lo que está puesto para no ver? No es a ver si se saca una buena nota o si va a dar el examen. Está hablando de otro tema, cuando no come, cuando se pasa todo el día durmiendo o lo que fuera, ¿no? Claro. Pero bueno, a veces los padres se identifican en lo que les pasa a sus hijos y quedan pegados ahí, no pueden salir. Los chicos se ven la falta de adultos, ¿no? ¿Qué significa hoy en día, ¿no? Sí. Susana, yo tengo una página en internet que se llama conéctatecontushijos.com. En esta página, la gente que esté interesada puede encontrar 2 cursos online que doy. Uno para padres de adolescentes, que el curso se llama Hijos Adolescentes. Está enfocado a papás. Y tengo otro que se llama algo así como Introducción a las Adicciones. Son 2 cursos en video que puede la gente ahí descargar y puede conocer un poco más acerca de estos temas. Y también te quisiera dejar mi Instagram, por si alguien quisiera seguirme. Ahí pongo los cursos que doy y las cosas que doy aquí. Ay, no, me equivoqué. Mandé otro, no es. Bueno, lo pones en el chat y Sí. la gente lo tiene. Sí. Yo te comprometo para el año próximo, porque tengo ya hasta abril, ¿no? Que puedas estar con nosotros porque, bueno, sos muy didáctico y realmente, digamos, me parece que también a nuestros colegas que nos están escuchando, me parece muy interesante cómo se pueden integrar, cómo esto si no trabajamos en forma interdisciplinaria y en equipo no podemos, ¿no? Claro. Es decir, y una cosita más, ¿no? Dime. Con respecto, digamos, a que algo que pasa con los adictos, que está muy cerca de la muerte. Y eso a la familia los asusta, pero también a veces desmienten esa realidad. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como para finalizar? Y yo te agradezco muchísimo tu presencia y tu colaboración, tu participación. ¿Cómo podría una persona darse cuenta que su hijo está consumiendo o es adicto? Bueno, a veces es fácil si tenemos los ojos abiertos, porque a veces los adolescentes ponen muy sobre la mesa que están consumiendo. Nada más hay que poderlo suponer y armar el rompecabezas. Pero a veces es muy difícil porque lo ocultan muy bien. Lo que yo siempre les digo a los padres es, de verdad tienen que conectarse con el mundo de sus hijos. Tienen que intentar conocer en dónde están, con quién están, qué es lo que hacen. Los adolescentes siempre tienen que estar localizables. Los padres tienen que saber en dónde están sus hijos, en qué planes están, y que nunca den por sentado que están en un plan seguro si no lo conocen, ¿no? Hay que dudar un poco, no desconfiar, pero sí dudar y decir, tengo un hijo que está en una edad de riesgo, va a lugares donde seguramente le van a ofrecer sustancias, hay que tener los ojos abiertos, y esto pues depende de
padre, hijo, qué tan conectado está y qué tanto lo conoce. Tienen que acercarse, tienen que conectarse, tienen que meterse a su mundo e involucrarse en lo que ellos están viviendo, ¿no? Claro, los síntomas de alarma típicos, que es que lleguen intoxicados, que tengan los ojos rojos, que sean muy impulsivos, que se pierda mucho dinero de la casa, todo eso siempre son síntomas de que algo está pasando, ¿no? Sí, cuando van cambiando de conducta, porque la mayoría de los padres te dice, no, yo no sé con quién está, yo no los conozco, nunca vienen acá, los padres no quieren, en fin, ¿no? Sí. Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, yo invito a la audiencia para el próximo jueves que vamos a tener una versión desde Israel. Es decir, con una persona que es consejera de familias y docentes hace más de 30 años, trabajando con diferentes comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes y con los chicos? Con Betty Grill. Así que muchísimas gracias, Tofi, por estar, y bueno, muy claro, y realmente, bueno, la gente se va a comunicar contigo, así que muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Susana, por la invitación y espero que volvamos a encontrarnos pronto. Bueno, un abrazo. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. En la propuesta radio estamos vestidos de primavera.